de 1916 a 1922. En 1922 se celebraron nuevas elecciones transparentes, utilizando el mismo sistema que en 1916, y volvió a ganar un candidato radical, en este caso Marcelo Torcuato de Alvear. ¿Por qué no se presentó Irigoyen? Básicamente porque la Constitución no se lo permitía. En ese entonces la Constitución argentina solamente establecía un periodo de 6 años para el presidente, sin reelección posible, por lo cual Irigoyen tuvo que ceder su lugar, ocupado por Marcelo de Alvear, un hombre del radicalismo. Pero se acuerdan que nosotros habíamos visto la semana pasada que el radicalismo era un partido, la UCR, un partido que atraía la mayor cantidad de personas, o catch-all, como se llama en inglés. Que había gente de diferentes grupos sociales, y este es el caso de Alvear. Era una persona que pertenecía a una de las familias más tradicionales de la Argentina, terratenientes, tenía más características en común con los conservadores que con los radicales, pero él era parte del partido, fue mucho tiempo embajador, y fue él elegido para suceder al radicalismo. A pesar de que hubo una victoria sencilla de Alvear, la mayoría de la población estaba de acuerdo con la gestión del radicalismo, los conflictos empezaron, pero no a nivel de la sociedad, sino dentro del seno del partido. Porque Alvear no iba a ser una sombra o un presidente provisorio hasta que pueda volver a presentarse Irigoyen, sino que rápidamente quiso imponer su estilo y su liderazgo político, lo cual chocaba con el histórico mandatario Irigoyen, ¿no? Con el expresidente. Rápidamente, lo que al principio fue apoyo, después fue una oposición entre ambos bandos dentro del seno del Partido Radical, ya que ambos representaban diferentes sectores del partido y de la sociedad, ambos tenían liderazgos distintos, formas distintas de ver la política, y es por eso que durante estos años, 22, 23, hasta las elecciones de 1928, el radicalismo se fragmentó en dos partes bien diferenciadas. Por un lado van a leer sobre los radicales personalistas, ya que se los criticaba o se los llamaba así de manera despectiva por considerarlos afines al personalismo y la demagogia de Irigoyen, eran irigoyenistas. Y por otro lado, los radicales antipersonalistas que estaban cercanos a Alvear, ¿no? Esta división del partido va a ser muy importante, ya que incluso van a llegar así divididos a las elecciones de 1928, año en el cual, nuevamente por la Constitución, Alvear no se podía presentar, Irigoyen sí, de hecho lo hizo, y las urnas hablaron. El triunfo de Irigoyen fue total, fue reelecto de nuevo con más del 60% de los votos. Así que imagínense la aceptación que tenía Irigoyen en la mayoría de la sociedad argentina. Creo que esto se los dije, pero se los vuelvo a decir. En ese entonces, en la década de 1920 y 1930 también, Irigoyen tenía o representaba muchas de las características que después iba a tener Perón y que se le iban a criticar, ¿no? Por ahí buena parte de las críticas y los elogios que recibe hasta el día de hoy Perón y el peronismo, hasta su existencia, o sea, antes, en los tiempos que nosotros estamos viendo, décadas de 1910, 20, el 30, lo mismo se hacía para con el radicalismo, ¿no? Tanto las críticas como los elogios, pero al radicalismo y a Irigoyen. Irigoyen y Perón tienen liderazgos políticos muy similares, y por eso es que son líderes populares
tan importantes que hasta el día de hoy se siguen mencionando, ¿no? Por ahí Perón superó un poco las expectativas y el legado de Irigoyen, pero no dejan de ser muy importantes y muy similares los dos. Así que bueno, imagínense que en 1928, con la victoria de Irigoyen, él se sintió con el poder suficiente, poder político, como para volver a llevar adelante su plan de gobierno. Va a, por ejemplo, a profundizar esta política de intervenir provincias para desplazar de allí a los opositores. Irigoyen ya era una persona bastante grande, tenía más de 70 años. Imagínense, hace 100 años tener más de 70, era bastante anciano. Por lo cual, esto va a ser o va a comenzar a generar dudas si realmente estaba capacitado o no para seguir gobernando. Incluso recibió varios apodos de manera despectiva, se lo representaba como una tortuga, como un peludo, un animal, ¿no? También peludo o peludistas a los que estaban a favor de Irigoyen. Y para ir por ahí terminando un poco esta breve descripción, la salida de Irigoyen del poder tuvo que ver más con factores externos que internos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un hecho trascendental para la historia de la humanidad que arruinó a miles de personas, a millones de personas y a muchos países, que fue la crisis económica mundial de 1929, la crisis de Wall Street, en la cual la Argentina no fue ajena a ella y también sufrió este fenómeno. Obviamente que la economía argentina, basada en el modelo agroexportador, como ya venimos viendo, en las exportaciones de ganado, de cereales, con la crisis tuvo un golpe muy grande, los países dejaron de comprar, disminuyeron las exportaciones, disminuyeron los ingresos del Estado, disminuyeron las ventas, se acabó la plata, o se fue acabando gradualmente la plata para repartir entre el Estado, entre los patronales, los sueldos, ¿no? Entonces, independientemente de que haya sido un factor externo, obviamente que las críticas no pararon de llegar a Irigoyen, ya que la Argentina había entrado en una recesión económica importante, incluso más aún que la Primera Guerra Mundial, y la gente estaba buscando respuestas, ¿no? ¿Qué hacía el gobierno o de qué forma iba a terminar con esta crisis? Sumado al descontento político general que había de un sector por parte de Irigoyen, fueron algunos motivos suficientes como para que se geste una oposición antidemocrática, es lo primero que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que a Irigoyen iba a ser imposible sacarlo, entre comillas, del poder o vencerlo en las elecciones, ya que contaba con el apoyo de las mayorías. Y acá podemos ver algo muy interesante, ¿no? Que va a ser una constante en la historia de la Argentina, como cuando triunfan estos líderes populares y arrasan en las elecciones, se comienza a dudar o a desconfiar de la democracia, ¿no? De la voluntad del voto del pueblo. Pasó con Irigoyen, fue el primero en el cual muchos sectores se comenzaron a cuestionar si realmente estaba bien esta ley que permitía votar a muchas personas o si había que reverla. Todos los sectores opositores al gobierno comenzaron a cada vez más mirar con buenos ojos una intervención militar, ya que no iban a tolerar aguantarlo Irigoyen hasta el año 1934 de mínima, ¿no? Que termine su segundo mandato. ¿Quiénes fueron estos sectores que van a estar contrarios al gobierno? Bueno, claramente los sectores del gran capital, los grandes empresarios, las grandes fábricas, las empresas multinacionales, los terratenientes y los sectores de la oligarquía, el antiguo régimen conservador que obviamente todavía quedaba y estaban, eran muy reacios al mandato y al liderazgo de Irigoyen. Algunos sectores de la iglesia también van a criticar a este presidente y
sobre todo a sus avances en materia de educación o en cuestiones que anteriormente la Iglesia se hacía cargo. Los empresarios también van a estar por ahí mostrando su descontento, sobre todo porque se consiguieron algunas conquistas sociales durante esta etapa, como reducir las jornadas laborales, pagar por días de descanso, algo que era impensado hasta ese entonces. Entonces tenía una buena base de enemigos Yrigoyen. Y también hay un sector muy interesante analizarlo, que es el de los nacionalistas. Estamos en la década de 1920, terminándola prácticamente en el 30. Y los totalitarismos europeos, los nacionalismos, las dictaduras europeas iban a comenzar a tener una gran aceptación en la población y iban a ser bien vistas. Piensen en el fascismo en Italia, ya estaba Benito Mussolini a cargo. Hitler estaba ahí también ya en el centro de la escena política. En España y el rol del ejército. El miedo, podríamos decir, porque era realmente lo que generaba la presencia del comunismo y la Unión Soviética y el peligro de que algún país pudiera tener una revolución comunista en su país. Así que este sector de los nacionalistas también estuvo contrario a Yrigoyen. Y por último, vamos a ver que la prensa, en general, la prensa escrita, la radio, estamos en esta época presenciando lo que se conoce como cultura de masas o medios masivos de comunicación, la radio, las revistas, los periódicos, que ya, si el día de hoy tienen sus intereses, imagínense en este entonces, hace 100 años atrás, eran aún más descarados y menos indirectos, ¿no? Lo que hacían directamente era militar en contra de un gobierno y hacer todo lo posible para que éste termine. Vamos a ver, por ejemplo, que en esta época el diario Crítica, es el nombre que tenía, va a ser, para la redundancia, muy crítico con Irigoyen, con Perón y con todo gobierno que esté en contra de, por ahí, los intereses que ellos defendían. Esta gran coalición va a ser la oposición al gobierno y la que fomente el golpe de Estado, la que golpee los cuarteles militares, como se dice habitualmente. Ya más adelante vamos a ver quiénes eran estos líderes, quiénes estuvieron al mando del ejército para derrocar a Irigoyen. José Félix Uriburu por un lado, Agustín Justo por el otro. Ya vamos a ver quiénes fueron esos personajes. Pero sí que finalmente todo este descontento que estamos mencionando tuvo su explosión en septiembre de 1930. Si bien el golpe es interesante cuando vean por ahí las imágenes o algún video, estuvo llevado adelante por altos jefes militares, pero por soldados conscriptos, por lo que se conoce con el nombre de reclutas o personas que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, cadetes. Irigoyen no atinó a reaccionar, no quiso contestar con fuego y defender su posición, finalmente terminó renunciando. Se consumó el primer golpe de Estado de la Argentina en el año 1930. Así que bueno,